Esto lo están haciendo en algún lado, lo están emitiendo en vivo. Llegó con traje nuevo, uno de importación, cubierta con la gracia. ¿Qué has preguntado, Blanca? Visita todo barrio, Ya te digo. discriminación, llevándose la calma junto a la respiración. Y se llevó al tendero, y se llevó al doctor, y se llevó al obrero tanto como al protector. Se lleva el alimento, se lleva la razón, se lleva nuestros besos, los abrazos y el adiós. Se lleva los encuentros de este pobre corazón. Se lleva a mi viejo en una caja de cartón. Pero no lo pudimos llorar, porque eran más amigos que enterrar. Mientras el reporte oficial no dice la verdad, que la muerte a mi ciudad cogió cariño, donde cumple su destino sin mayor complicación. Del pobre siempre ha sido su castigo, no le apena que seamos un montón. Mi ciudad cogió cariño, puse su mejor vestido aprovechando la ocasión. No es suerte ni tampoco es el destino, no supimos que había sido una elección. La muerte a mi ciudad cogió cariño, porque ve la indiferencia con total satisfacción. Del pobre siempre ha sido su castigo, no le apena que seamos un montón. Muy bien, yo creo que ya estamos listos. Yo creo que el sonido está bien. Los participantes pueden ver unos a otros. Qué bueno. Entonces, muy bienvenido a este webinar que forma parte de una serie de webinars que la Consultoría de Wilderness organiza aquí en mayo-junio. Este webinar en particular tiene como tema principal el desastre en Ecuador, antecedentes y contexto, manejo y aprendizaje para el futuro. Bienvenidos a todos en esta sala virtual y, por supuesto, especialmente bienvenidos a las presentadoras. Lise Josefsen-Hermann, periodista independiente, danesa residente en Quito, Ecuador, y Blanca Moncada Pesantes, periodista del diario El Expreso, residente en Guayaquil, Ecuador. Lisa y Blanca tendrá en unos minutos la posibilidad de presentarse más en profundidad.
Tenemos participantes de Bolivia, Honduras, Ecuador claramente, Dinamarca y posiblemente también de otros países. Muy bienvenidos a todos. Antes de empecemos el webinar, tengo algunas pocas palabras sobre esta serie de webinars y algunas cosas prácticas. Se puede preguntarse, ¿por qué realiza The Wilderness esta serie de webinars en ese momento extraordinario? Tenemos 3 objetivos generales con esta serie de webinars. Queremos reunir experiencias y sugerencias en cuanto a la ayuda internacional al desarrollo. Cómo se puede utilizar de manera efectiva y en beneficio de los grupos de población más pobres durante y después de la crisis. Queremos hacer posible expresar palabras y rostros sobre el dolor y emociones, pero también la alegría y la fuerza que se demuestran durante la tragedia de la corona. Y así comportar a que todos podemos recibir informaciones de lo que ocurre en diferentes ciudades, regiones, países y continentes. Y al fin queremos explorar las oportunidades que ofrecen los seminarios de web en términos de fortalecer las redes, la comunicación y el flujo de información a través de continentes. Y al mismo tiempo explorar las posibilidades de dar a ese intercambio mutuo una gama más amplia de expresiones culturales, no solamente palabras, sino también poemas, imágenes, vídeos, etc. Cosas prácticas. Presentaciones de Lisa y Blanca, aproximadamente 25 minutos. Durante las presentaciones será posible escribir preguntas a Lisa y Blanca mediante la función de chat. Y nosotros vamos a manejar eso, Bettina y yo. Después de las presentaciones, los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. El seminario web tardará 1 hora. Antes de terminar, Lisa y Blanca tendrán la palabra para algunos últimos comentarios y habrá una breve introducción a los próximos webinars. Para aquellas que tienen la oportunidad, después de la primera hora, será posible continuar el webinar con más preguntas y intercambio de experiencias. Grabamos este webinar y lo publicaremos en YouTube. Muchos interesados en el webinar, pero no han podido asistir. En un momento voy a dar la palabra de los presentadores, pero primeramente algunas palabras de lo que nosotros hemos podido leer mediante de los links y los artículos que nos han mandado Lisa y Blanca. Este webinar será uno de los más conmovedores, más difíciles y más necesarios. Vamos a tener testimonios de sufrimiento, dolor y pérdida inimaginable para nosotros. Vamos a tener testigos del fracaso de dimensiones de los políticos del gobierno y instituciones fundamentales para una sociedad. Y por otro lado, estoy seguro que vamos a tener testimonios de individuos, de familias, de instituciones comunitarias necesarias como el sector de salud, testimonios de los periodistas y la sociedad civil. Luchando con coraje, no solamente para enfrentar la pandemia de corona, pero también la pandemia de indiferencia y falta de comprensión con lo que está pasando prácticamente afuera de la puerta. Y creo que también vamos a escuchar historias de la solidaridad, de la capacidad de empatizarse, de compasión, de consolar con los que tienen más necesidad. Y probablemente como el chiste, el humor, la poesía, la música puede servir como un espacio para respirar. Con estas palabras quiero dar
entonces la palabra a Lise y, Lise y Blanca. Adelante, no sé quién va a empezar. Dice. Lise. Yo voy a empezar. Déjame, comparto mi pantalla. Muy conmovedoras tus palabras iniciales, Johannes. Sí, gracias. Ha sido gran inspiración para mí el diálogo que nosotros hemos tenido. Sí. ¿Y ustedes ven ahora mi pantalla? Sí, el sonido está un poco bajo. Un poco lejos el sonido, Lise. Sí. Ya, ¿está mejor Ahí ahora? sí, sí, mucho mejor. Sí, está bien. Primero, antes de empezar, quisiera también darle bienvenida a que yo reconocí algunos nombres, que sé que también nos está escuchando desde México, Colombia, Uruguay, y sí, chévere, gracias por estar aquí. Bueno, y gracias por la invitación para el webinar. Puse esa primera foto porque sí, me parece como muy representativo de cómo era la situación en Guayaquil, como de película. Pero antes de llegar hasta Guayaquil, quisiera un poco retroceder en el tiempo hasta finales de marzo, inicio de abril. Yo me encontraba en Quito. Yo, como dijo Johannes, yo soy periodista, freelance, llevo 5 años viviendo aquí y yo estaba en Quito, como el resto de los ecuatorianos, de las personas que viven aquí, escuchando las noticias que llegaba sobre lo que pasaba en Guayaquil. Veíamos los números oficiales, y se escuchaba cada vez, ¿no?, que más casos en Guayaquil, más muertos. Y al mismo tiempo también hubo, y eso es tal vez algo un poco particular también, o algo muy fuerte en Ecuador, hubo esa duda de, ¿será verdad? ¿Será fake news? ¿O realmente hay esos muertos en Guayaquil? ¿O si hay los muertos, pero están en las calles, en las casas? Entonces ese era como el contexto en cual yo me encontraba. Vamos a ver cómo cambio aquí mi... Espérate. Un segundo. A ver. No me deja cambiar aquí. Un segundo. Voy a poner pausa porque hay alguna cosa aquí. Un segundo. Dame un segundo. No hay problema. Sí, sí. Nosotros esperamos. Ya. Ay, ahora sí, creo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces ese era el contexto en cual yo me encontraba, y un poco frustrada. Yo trataba con mis medios, contactar los medios, mira, está pasando, parece que está pasando eso en Guayaquil, y en el inicio la respuesta como de Dinamarca era, qué pena por los muertos en Guayaquil, pero nosotros nos preocupamos más por los muertos en Italia o en Estados Unidos. Ecuador está como lejos y país insignificante. O sea, como que el típico discurso un poco de medios europeos. Entonces, bueno, un poco sobre el contexto. El primer caso registrado en Ecuador fue el 28 de febrero, se dio a conocer el día siguiente, en Babahoyo, una localidad cerca de Guayaquil. Y también me parece importante mencionar, aunque vamos también a hablar de eso luego, fue entre los primeros casos en toda la región. Solo 2 días antes se tenía el primer caso en Brasil. En los primeros meses, pero en las primeras 2 semanas de febrero, hubo alrededor de 20,000 personas que ingresaron de países donde hubo fuerte brote de COVID. Y bueno, ese que se dio, como que luego se llamó el paciente cero, se convirtió también en el primer fallecimiento registrado con COVID en Ecuador el 13 de marzo. Solo así los datos así súper básicos.
Y ese que ven copiado, ese artículo, fue como primera vez donde yo sé que Blanca también jugó un rol en la producción de ese artículo. Eso fue primera vez donde salió, o sea, empezó a salir más en los medios internacionales que algo estaba pasando en Guayaquil. Eso se ve como el 1 de abril. Y todavía, pero yo me acuerdo también, tuve muchas reacciones entre mis amigos, personas aquí en Ecuador o de gente de otro lado. Todavía había ese cuestionamiento. Me acuerdo uno que decía, aunque eso es de BBC, un medio pues como serio, me decían, Lice, no compartes, es fake news. Entonces, eso era como el contexto en cual yo, bueno, al final logré convencer editores y era que me voy a Guayaquil, creo que vamos. Está un poco lento aquí para cambiar. Allá. Donde, Blanca, vas a hablar un poco de cómo era el contexto, digamos, en todo el país en ese momento. Sí, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darle la oportunidad de participar en este webinar tan interesante. Gracias, Johannes, de nuevo. Quiero hacerles hincapié en la canción que escuchamos al inicio de este webinar. Es de un grupo que se llama Los Corrientes y que tuvo como objetivo poner en escena todo lo que lloró Guayaquil. Es una canción muy sentida que de alguna manera retrata el dolor de esta ciudad. En el preámbulo de lo que acaba de contar Lice, la realidad acá era completamente diferente a cómo nos veía el mundo. Y bueno, pues empezaron a tomar medidas de distanciamiento social desde el 12 de marzo que se declara la emergencia sanitaria y el 16 ustedes ya tenían a una Guayaquil militarizada a propósito del número de contagios que aún era desconocido y fue desconocido muchísimo tiempo durante ese y el siguiente. Hubo toque de queda, estuvimos en toque de queda de 5 a 2 de la tarde por alrededor de 2 meses y luego pues también estas medidas de movilidad se trasladaron por supuesto a los vehículos, ya todos los comercios estaban cerrados. Guayaquil se convirtió en una ciudad fantasma, una ciudad que no tenía comercios, no tenía restaurantes, no tenía bares, todo estaba absolutamente cerrado y detrás de ese telón pues también se entretejían otros dramas de los que vamos a hablar también en este webinar. La gente se mudó de modalidad, la gente formal en el trabajo se mudó de modalidad a teletrabajo, pero un gran porcentaje de los habitantes de Guayaquil trabaja en el perfil de lo oficial, ¿no? Entonces, estos trabajos, que son trabajos que no son oficiales, sufrieron estas familias porque no tenían cómo hacer teletrabajo. Aquí el guayaquileño trabaja de comerciante, el guayaquileño trabaja de vendedor, tiene un negocio, tiene un restaurante, todos esos empleos fueron totalmente desapareciendo y literal desapareciendo porque hubo muchos despidos y también lo vamos a contar luego. Y luego pues estas medidas que se implementaron de bioseguridad, que al inicio sí que es importante decirlo, eran tomadas como de broma, porque nosotros no sabíamos la magnitud del problema. Cuando se dijo que era obligatorio el uso de mascarillas, la gente se volcó a las farmacias a buscar mascarillas y las farmacias se quedaron sin mascarillas. Y la gente empezó a desesperar más, porque no teníamos insumos para la bioseguridad y porque estábamos en una parte de la emergencia que no sabíamos hacia dónde iba. Era un total misterio, había miedo,
no sabíamos en realidad qué estaba pasando en torno al virus aún en esos primeros días de contagios. Y pues por supuesto el transporte público como igual los automóviles también quedaron suspendidos. Entonces ese era como el entorno social y de medidas de la emergencia sanitaria que luego pues tomó caras mucho más cruentas. Lice. Ya. Tarda un poco en cambiar. Ya vamos. Quería también mencionar otra cosa que me parece importante y es que, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Cuando yo me fui a Guayaquil, de Quito, en ese contexto que lo que les mostré del artículo de BBC, ya había 4 periodistas de Guayaquil muertos con COVID. Y eso también vamos a hablar luego. Pasa algo aquí con este. Allá. Mostrándoles eso, no es que me gusta mucho mostrar mis selfies, pero para que tengan una idea de cómo estuvimos trabajando. Porque sí, la verdad nos dio miedo y también pues es algo es cosa seria y hay que cuidarnos. Entonces, una foto que tomamos con mi compañero Iván Castaneira, que fue el fotógrafo con quien fui a Guayaquil a la cobertura. Y estuvimos así siempre trabajando, tanto obviamente para protegernos a nosotros por no contagiarnos, pero también para no estar contagiando a todas las personas con quien tuvimos contacto. Y bueno, también quería mencionar eso, no tanto estoy hablando de mí, pero tal vez más de Blanca o las otras personas que están todo el tiempo trabajando en Guayaquil o han estado, como los Reporteros Sin Fronteras también mencionan a los periodistas de Guayaquil como héroes de la información, porque la verdad fueron condiciones muy fuertes, muy duros, donde han trabajado, y al mismo tiempo que veían sus compañeros enfermos y algunos muertos también. Déjame. Y bueno, también mencionar que con el tiempo ya los periodistas en Guayaquil empezaron a protegerse más. Eso también nos puede hablar más Blanca, pero en el inicio, incluso a mí me pasó, hablando de lo de fake news, me ha pasado que las personas comentaron a esa foto diciendo es fake news, porque así no están los periodistas en Guayaquil. O sea, no me creían, aunque era o sea, yo mismo tomé, o sea, entonces, muchas de las, o sea, que también obviamente esto está relacionado, los medios no proporcionaban medidas de seguridad y como lo que menciona Blanca, no, incluso las mismas personas o sea, tardaron en tomar en serio la situación. Me está pasando. Ah, ya. ¿Quieres hablar tú de eso, Blanca? Lo hago yo. Hazlo tú, amigo. Ya. Bueno, eso, Oma Paredes es una de las personas que murió, un fotógrafo que trabajó en el medio extra, que murió en Guayaquil con COVID. Y ahorita no me permite ver el número. Espera. Bueno, y Ecuador no es el único país. Yo sé que también en 146 dice, 146 es lo que quería ver. El número total de periodistas que han muerto con COVID en el mundo es 146, contabilizado por una ONG de Suiza, me parece. También, o sea, menciono eso obviamente porque, o sea, así como también han muerto médicos, enfermeras trabajando, obviamente es fuerte, pero también lo menciono porque eso influye. Cuando yo llego a Guayaquil, no había periodistas en la calle, no había gente que salía a informar y eso obviamente influye también. Entonces, si no sale información, solo hay la información del gobierno,
pues es fácil decir que todo es fake news si no hay los periodistas para decir que, oye, sí está pasando. Y también ponerles esa como pregunta un poco para, sí, de discusión de repente, ¿qué responsabilidad tiene el Estado para brindar esa seguridad para los periodistas, para asegurar una democracia? Obviamente los mismos periodistas, los medios también tienen una responsabilidad, pero el Estado también tiene parte de la responsabilidad. Ahora sí, me parece, sigo yo uno más y vas tú. Sí, claro, claro, Lice, porque tú Ya. aterrizas a Guayaquil. Luego, cuando yo llego a Guayaquil, todavía me cuesta explicarlo o hablarlo un poco, la verdad. Nunca he visto algo así en mi vida. Nosotros llegamos así con esa idea que será verdad, si hay muchos muertos en Guayaquil, que no se pueden enterar, están en sus casas. Pero cuando llegamos era lo que describía Blanca, una ciudad fantasma. La gente no salía, ya estaban asustados. Lo único que veíamos eran los que estaban con sus muertos. Entonces nos paraba y la ciudad militarizada. Entonces nos paraban los militares, por ejemplo, y solo veíamos así carros con ataúdes y otro carro con 2 ataúdes y un ataúd en la calle y ataúdes y ataúdes. O sea, entonces era como una cosa, o sea, hasta ahora, si no fuera que lo hubiera visto o vivido junto con el fotógrafo, tal vez podría decir que es algo que me imagino, porque fue una cosa, una escena así de película. O sea, era algo así muy claro que aquí pasaba algo muy fuera de lo normal. Y al mismo tiempo los números oficiales no estaban tan elevados. O sea, por decir, cuando yo llegué estaba creo que 250 muertos oficiales en todo el país. Y yo creo que vi el primer día 100 ataúdes. Entonces dije, algo aquí no cuadra. O sea, algo raro está pasando, no es lo que están diciendo. Ahora sí, Blanca. Correcto. Y ante estas imágenes que se hicieron virales después de la primera nota que internacionalizó el hecho de lo que ocurría en Guayaquil a través de la BBC, que por cierto, Matías Sibel vive en Cuenca, y él se puso en contacto conmigo porque como Lice y como todos mis colegas que estaban fuera de Guayaquil, no creían que la magnitud de la emergencia era de esa intensidad. Y a propósito de eso, pues obviamente llegaron a, llegaron a escenarios en donde nosotros teníamos que enfrentar cosas que estaban pasando también en las redes sociales. Y allí allí se mezcló todo, ¿no? Fake news y real news. La gente que estaba sufriendo con cadáveres en casa estaba poniendo denuncias a través de WhatsApp, con audios que se hicieron virales, a través de videos de Facebook con su fallecido detrás. Eran imágenes muy dolorosas y nosotros teníamos una cifra de mortandad por el virus muy baja. Entonces no sabíamos qué, o sea, obviamente había gente allí que estaba sufriendo y teníamos que saberlo. Luego supimos que en las funerarias, que por lo general son las encargadas de ir a ver a los muertos a las casas o a los hospitales y luego entregárselo a la familia para la gestión mortuoria, pues estábamos en una emergencia sanitaria en donde se habían prohibido los velatorios, en donde se había prohibido las reuniones por muertes y obviamente ya estaba instalada una fuerza de tarea conjunta, porque a mediados de marzo, la Fuerza de Tarea Conjunta se instala el fin de mes de marzo. A mediados de marzo, en medio de la emergencia sanitaria, solo y cumpliendo los protocolos, solo el Ministerio de Salud tenía la potestad de ir a recoger al difunto. Eran 2 camionetas para toda la ciudad, con alrededor de 200 muertes al día. Eso lo supimos luego. Las noticias en redes sociales y las historias que empezaron a salir en medios locales e internacionales lanzaron la voz de alerta y el día 30
el gobierno arma la Fuerza Conjunta de Tarea compuesta por militares, policías, gente de varias entidades públicas que tienen que ver con el orden, como Policía Metropolitana, TM, etcétera, arman esta Fuerza Conjunta de Tareas y empieza la logística para recoger a los muertos. Bueno, creo que el municipio de Guayaquil no participó, participó el gobierno con las entidades de fuerza pública. En este marco, ustedes tienen que entender también que así como lo dijo Lice, que los periodistas no estábamos preparados con implementos de bioseguridad, tampoco lo estaba esta gente que fue a recoger muertos con COVID. Entonces, a propósito de esto, llega el colapso del sistema mortuorio. El colapso del sistema mortuorio que tenía a las funerarias cerradas, a la Fuerza de Tarea Conjunta trabajando por 7 y a Guayaquil muriendo cada día más. Entonces, es inevitable llegar a donde llegamos porque no se presentaron las medidas necesarias, pero de eso vamos a hablar luego. El sistema mortuorio colapsado, para que ustedes tengan una idea, hizo que la gente espere un ticket, los que tenían bóveda en cementerios, un ticket hasta 4 días. Hacían filas en el cementerio para recibir el ticket para poder enterrar a su muerto. Los que no tenían bóvedas entregaron a sus muertos a la Fuerza Conjunta de Tareas y esos muertos fueron puestos en frigoríficos hasta encontrar un lugar para poder enterrarlos. Porque Guayaquil no tenía un cementerio en donde poder enterrar tanto número de fallecidos. Fue algo que se desbordó absolutamente, algo que, como dice Lice, es un poco hasta terrorífico, algo apocalíptico. Fue una pesadilla, en serio. Pon la siguiente, Lice. A la falta de información que había en ese tiempo, nosotros teníamos, por un lado, a un gobierno que nos decía que estaba una maliciosa campaña de noticias falsas haciendo daño a la figura del gobierno. Y por otro lado, a decenas de familias sufriendo con un cadáver en su casa hasta casi una semana. Como todo era tan turbio, como todo era tan escondido a la luz, tuve la idea desesperada una noche de llegar a estadísticas reales y uno por uno me puse a verificar la fuente de la denuncia de la familia que tenía el fallecido en casa por más de 3 días. Los llamé por teléfono hasta en las madrugadas. Los llamaba muy temprano, los llamaba durante el día y armé un hilo de Twitter en una red social, Twitter, que quiero mostrarles acá, si me permiten un momento. Y quiero que ustedes vean, Lizeth, deja de compartir pantalla un ratito. Quiero que ustedes vean la magnitud de esta, acá está, denme un segundo, iniciar. Voy a mostrarles el hilo de Twitter para que ustedes tengan una idea. Este es mi cuenta de Twitter y este es mi tweet. Este es el tweet de los cadáveres. ¿Me confirman si están viendo? ¿Sí? ¿Hola? No, oye. Sí, sí están viendo, sí. Sí, ya es que no tienen los micrófonos activados. A mí así estoy ocupado. Sí. Yo creo que en ese momento no vemos la pantalla. No, en este momento no, pero allí sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya, perfecto, listo. Este es el hilo de Twitter. Entonces, yo dije ese 30 de marzo, que fue justo el día que ustedes recuerdan que se creó la Fuerza Conjunta de Tareas, que acabo de mencionarles. En este hilo, para ayudar, publicaré a todos los cadáveres que no se han recogido. Y empecé a armar una estadística que ni yo misma tenía la idea de cuán grande iba a ser. Sectores, nombres, número de contacto, todos estos nombres, algunos de ellos aún no aparecen, pero eso también lo vamos a ver más adelante en medio de.
Este era el escenario que tenía Guayaquil. Decía, muertos en las calles. La gente no podía tener al féretro en su casa más tiempo y algunos ni siquiera tuvieron féretro, que de eso también va a hablar Lice más adelante. Todos. Miren cuántos en realidad, y luego supimos que estos tantos no eran ni siquiera el 10% de todos los fallecidos de los meses de la emergencia, que llegaron a un número de 10.000 en la época más cruda. Y esas cifras se dieron a conocer gracias al registro civil. Miren esto. Blanca, es que dejaste de compartir. Igual creo que tenemos que tener cuidado con el tiempo o hasta cuándo. Sí, sí, tenemos que tener cuidado con el tiempo. Ya está. Sí, yo Creo creo que, que, bueno, ¿Sí? no sé no en qué sé momento Sí, si se puede más o menos 10 minutitos. ya. Sí, yo creo que sí, se podemos 10 minutos. Pero bueno, en todo caso, este es el hilo de Twitter. Y ahí está Lice con uno de los testimonios más crudos de Alemania. Ajá, y igual ahí está para que le busquen a Blanca en Twitter y está ahí fijado tu tweet ese que hiciste. Voy a tratar de ir un poco rápido. Eso solo es un caso donde fuimos junto a Blanca. Evelyn, que era, si no estoy mal, tenían su papá 4 días en la casa. En Guayaquil hace más que 30 grados de calor. Y nos explicaron todo el proceso antes de que murió el papá, cómo no recibían las llamadas, no le recibían en los hospitales, el papá que era el sustento en la casa, y luego termina muriendo el papá, lo tienen dentro de la casa, lo cubren, al final le tienen que sacar de la casa, no, perdón, le tienen dentro de la casa y al final ellos tienen que salir a dormir en la calle porque no aguantan dormir con ese olor fuerte a muerte. Era una cosa, o sea, es difícil transmitir ese dolor, o ese como una cosa es el dolor fuerte cuando se te muere un familiar, pero tener que convivir con el cadáver, así, o sea, ese falta de respeto al difunto, eso fue un dolor fuerte que vimos junto con Blanca, y eso era uno de los ejemplos de las caras del hilo de Twitter. Tal vez vamos a poner un poco más Sí, no, fuerte. sigamos. Es otro ejemplo de un cadáver que había estado 5 días en una casa en un barrio popular en Guayaquil. ¿Sigo yo, Blanca? Sí, sigue nomás, Lisa, porque hay que apurar. Según las organizaciones de derechos humanos, la gran mayoría de los fallecidos en casas eran de barrios pobres, de personas de bajos recursos. Y sí, y si no estoy mal, han contabilizado hasta 2.000, me vas a corregir, Blanca, si no, fallecidos. 10.000, 10.000. 10.000, perdón. Sí. No digo, pero en las casas. No, en las casas recogieron 200 diarios, alrededor de 2.000, sí. Sí, alrededor de 2.000. Bueno. Y solo quisiera, después creo que tú vas a seguir, Blanca, pero quería poner eso fue un ejemplo de lo de fake news o de lo que yo vi, cómo fue cínico o fuerte el manejo de la información de parte del gobierno. Mientras que yo estaba en Guayaquil, vi que dentro de las fuerzas especial manejaban un número de 924 muertos presuntos COVID en el distrito metropolitano de Guayaquil, el 9 de abril. Y al mismo tiempo, la información que yo oía, o sea, lo que escuchábamos de las autoridades era que había menos de 300 muertos COVID a nivel nacional. Entonces, eso yo empecé, o sea, fue como otra cosa donde dices, nos están diciendo las cosas y eso pues con las consecuencias que eso conlleva. Por ejemplo, de que las personas en Quito siguen pensando que no era verdad lo que pasaba en Guayaquil. ¿Quieres seguir con ese slide, Blanca, o sigo? Sí, solamente para precisar un poco, aquí hay una responsabilidad del gobierno que tiene que quedar sentada de alguna manera. El gobierno se puso el vestido de la protección contra las fake news con una campaña muy fuerte
que logró confundir a la audiencia de fuera y todos creyeron que obviamente la voz oficial era lo único que pasaba. Hubo un trabajo de omisión eh, prácticamente estructurado, podría decirlo, que no tiene responsables al día de hoy, pero que gracias al periodismo pudo salir a la luz. Y esto de aquí es de verdad de aplaudir de los medios que estuvieron al frente, nacionales e internacionales, que dijeron, está pasando y hay que afrontarlo, porque solo allí el mundo pudo conocer lo que pasaba en Guayaquil. Sigue, Elise. Hola, sí. Creo que vamos a ir un poco Sí, más más adelante. rápido. Sí, Sí. sigo, ¿no? Ujú. Por el tiempo. Sí. Ajá. No Tal vez. quemaron cadáveres, eso sí hay que decirlo. La Ajá. gente se desesperaba por tener fallecidos en casa y quemaba enseres, muebles, colchones. Sigamos. Y eso también era parte de lo que, toda la confusión de la información, que salían esas imágenes, era verdad, era fake news, pasaba un montón eso en Ecuador. Sí, sigo nomás. Son ejemplos, o sea, para que den impresiones un poco de, que tengan una impresión de cómo fue ese tiempo en Guayaquil. Mencionar otra vez, le puse en el inicio, casi todas las fotos que estoy mostrando es el fotógrafo Iván Castaneira, por si acaso. Eso ya seguimos aquí, afuera de un cementerio. Solo le pongo ahí, voy a ir un poco adelantando para que nos alcance el tiempo, pero lo que pueden leer ahí son algunos de los derechos vulnerados según organizaciones de derechos humanos, que también son los que han contabilizado lo de los muertos en las casas. Así es. Vamos a ir un poco adelante. ¿Hablemos lo del hospital o sigo? Sí, pero muy brevemente. Obviamente, como el sistema estaba colapsado, y aquí sí hay que decirlo, la salud se desbordó completamente. Mucha gente murió sin atención en casa. Los que murieron en casa murieron sin atención. Los que llevaban al hospital murieron sin atención porque no había los implementos para atenderlos. No había tanques de oxígeno, se creó un negociado con el oxígeno y se desbordó totalmente el sistema. No había camas, no había clase social que pueda ponerse una máscara y decir, bueno, yo sí tengo dinero. Pues no lo ibas a encontrar tampoco. Estaba totalmente desbordado el sistema de salud. ¿Sigo? ¿Y Elise? Sí, yo creo que Elise, yo tengo 5 minutos más. ¿Qué tal si hacemos un pequeño break si te tienen unas preguntas antes de que te vas? ¿Será? Sí, yo creo que sí. Ajá. Porque Blanca no tiene tanto tiempo para quedarse con nosotros, entonces si hay alguien que quiera hacer una pregunta directo a Blanca, podríamos aprovechar, si luego yo sigo con la presentación, si les parece. No sé si tiene... Sí, yo creo que está muy bien y yo sé que Alain, tú tienes una pregunta, ¿no? Voy a poner el sonido. Sí. Adelante, Alain. Ya, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya, es impresionante las historias que están contando, pero y es muy parecido a lo que pasa en Bolivia también, ¿no? ¿Por qué Guayaquil y no otras ciudades grandes de Ecuador? Eso lo tenemos dicho más adelante. Hay una diapositiva que... Ahí está. Lice, si puedes, por favor, explicarle. Un momentito, Lise. Ya tienes sonido, Pero ¿sí? es una pregunta que todo el mundo se está haciendo y que no tiene una respuesta así clara. Tiene tal vez muchos posibles, es un mix de cosas. Pues lo que, como mencionó en el inicio, Guayaquil fue uno de los primeros casos en toda la región, entonces fue como, por decir, aunque estaba pasando en otras partes, sí algo de elemento de sorpresa o de falta de preparación.
Tenemos el paciente cero, que es lo que llaman los doctores un super spreader, que llegó a contagiar un montón de personas, que eso se ha visto en muchas partes del mundo. Eso también influyó. Muchos llegaron de países en el inicio de febrero a Guayaquil, de los países donde había muchas personas contagiadas. Se tuvo eventos masivos en el inicio, como por ejemplo un partido de fútbol. Se sabe que ese tipo de eventos también es lo que contagia, o sea, como lo que hace que el brote pase mucho más rápido. Y además, luego lo de los muertos, digamos, podemos decir que ya tenemos en Guayaquil una sociedad muy desigual. Hemos visto, luego voy a hablar más de eso, muchos casos de corrupción. Y pues también se vio una falta de inversión en el sistema de salud. Entonces hay muchas respuestas. Muy bien, gracias. Y Solema de Bolivia, ¿tienes también una pregunta? Sí, hola, hola, buen día. Muy interesante toda la exposición. Mi pregunta es, ¿los periodistas han sufrido o están sufriendo persecución por el gobierno o algo por el estilo? No, la verdad, acá en Guayaquil lo que ocurrió fue que, a ver, fue que las autoridades simplemente omitieron información y luego dijeron, bueno, ya vamos a decirles la verdad. O sea, es como tomar de broma a la ciudadanía, porque en el marco de una emergencia de esta magnitud, pues evidentemente vos tienes que decirle a la ciudad a qué debe enfrentarse, ¿sabes? Creo que más que un trabajo de contra los periodistas fue contra la misma sociedad. Eh, y creo que hay una responsabilidad muy grande que no se afronta, como lo dije, Zulema. Pero no es que me han dicho cállate o algo, pero sí que han, por ejemplo, ha habido ruedas de prensa en donde dicen, ay, los medios solo dicen lo malo. Los medios han hablado muy mal del gobierno, o sea, claro, han hablado muy mal del gobierno porque la gestión de la emergencia ha sido paupérrimas, ¿sabes? Entonces, ese tipo de puntuaciones han hecho, pero no que nos han callado, ¿sabes? Yo quiero agregar algo aquí, Sí. porque yo tuve un incidente, sí, cuando estuvimos en Guayaquil haciendo un trabajo para New York Times. Estuvimos con una organización de derechos humanos queriendo filmar un lugar donde había una supuesta fosa común. Ah, Y sí. hubo intervención de los militares, tomaron a la fuerza, teníamos un dron, y tomaron a la fuerza el dron, decomisaron la tarjeta, al final no borraron el material, pero fue una cosa de verdad algo violento. Yo creo que nunca en mi carrera he tenido un incidente así como periodista. Muchos Esto, militares vinieron y luego sobre el mismo incidente me llamaron de la presidencia. No dijeron así, no fue amenaza directa, pero sugirieron, como estaban preguntando qué estaba haciendo, que fue una noche a las 10 de la noche, eso pues no es normal, fue como intimidante. Entonces sí, o sea, no es que como que cerraron la boca, pero sí lograron, por ejemplo, que nosotros no pudimos filmar en esa supuesta, donde había esa supuesta fosa común. eso, sobre ese caso que es en el cementerio de Pascuales Liceay, luego vi que había una explicación y que era que en el estado de emergencia el COE había prohibido las filmaciones allí y tenías que pedir un registro en la gobernación. ¿Y por qué hicieron esto? Porque obviamente las imágenes de los fallecidos acumulados en varios contenedores eran imágenes, o sea, ya sabemos que la cifra asciende a 2.000 y que 2.000 fallecidos en un cementerio acumulados en contenedores es una imagen que obviamente va a trastocar la imagen del manejo de la crisis. Entonces, a propósito de eso, hubo implícitamente una orden en medio de la emergencia a propósito del COE y tenías que gestionar a la gobernación, que tampoco te dio el permiso porque nosotros lo pedimos, pusieron un montón de cosas, hasta la factura del dron nos pidieron para poder filmar allí. Entonces, en medio de esto, pues es importante también esto. Yo quiero agradecer de nuevo, pero tengo que irme porque el tiempo es oro y ya tengo mis editores encima con la edición del día. Ha sido
muy fructífero trabajar en este webinar. Gracias Lice, gracias Johannes por permitirme ser parte de esto. Quiero dejarles abiertas mis redes sociales para que ustedes puedan hacer alguna pregunta adicional que yo no pueda contestar, pero Lice conoce muy bien lo que pasa en Guayaquil y pues maneja muy bien el tema de la emergencia sanitaria, así que las dejo en muy buenas manos. Me tengo que retirar. Sí. Muchas Igual, gracias, Blanca. Aquí ha sido realmente impresionante los esfuerzos que ha podido participar en este webinar con todo lo que está pasando y como periodista ya tiene que estar allí presente. Yo creo que para todos nosotros ha sido bueno, muy triste, muy doloroso escuchar sus experiencias. Vamos a seguir, ojalá Lice pueda quedar con nosotros y también los participantes, pero ha sido muy valoroso y ojalá que podamos en alguna manera también después de tal vez julio seguir un poco ese diálogo para tener otro entonces reporte de la situación en Ecuador y Guayaquil. Sí, maravilloso, Johannes. Cuenta con nosotras, porque Muy bien. también con Muchas Quito. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. solo Sí, decir que al final tengo puesto todos los datos de contacto de Blanca, Ah, también el Twitter y eso para que puedan buscarla. sí, qué bueno. Sí. listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Sí. Chao, chao, Johannes. Sí, Em, entonces, Lice, adelante. Ya, déjame, voy a ir un poco atrás. Ejem. Yo Pues solo quería, tengo, sí, si yo tienen tengo una preguntas, pregunta, pero después entonces, sí. ok, solo quería mencionar lo de lo que decía falta de inversión en salud, de que tenemos por 3 años consecutivos un 30% de recorte en el sector salud en Ecuador. Y luego lo que se veía era, o sea, falta por todo lado, falta de personal, de médicos, falta de todo tipo de los equipos necesarios, también falta de conocimiento, no sabía el personal de salud cómo trabajar en esos contextos, falta de pruebas, falta de respiradores, o sea, falta de todo. Entonces, sí, otra foto de ahí del tiempo, afuera de un cementerio. Solo mencionar que algo que eso también se vio como que es un reflejo un poco fuerte del el estado de, o sea, qué tanto fue el caos en Guayaquil, que tenemos por lo menos 2 casos de personas que fueron declarados muertos. Incluso yo entrevisté a uno de los familiares, una persona que le declararon muerta, le entregan la ceniza a las familias que tienen en su casa las cenizas, pasa incluso el cumpleaños de la señora, y de repente 3 semanas después la señora despierta en el hospital y fue que se habían confundido de las personas en el hospital y había sido otra persona que había muerto, entonces la ceniza era incluso de otra y faltaba también un cuerpo, y esa historia por lo menos 2 veces se ha repetido, y eso según también los médicos con quien hablé, fue grave en el caso de que digamos, confusión de los cuerpos, dónde estaban los muertos, digamos, pero ese fue ejemplo de que no solo hubo confusión de los muertos, sino el caos fue tan fuerte que pudo haber una persona 3 semanas en el hospital sin que se dieran cuenta que la persona estuvo ahí. O sea, digamos, ya se confundían hasta los mismos pacientes. O sea, fue una cosa bien, bien fuerte cómo estuvo el caos. Eso ya hablamos. Bueno, así voy a tratar muy breve. Me vas a cortar, Johannes, cuando se me acaba el tiempo. Sí, pero yo creo que está bien unos 5 minutos. Ok, Y después los que pueden quedarse están muy bienvenidos. Vamos entonces a seguir ya, con preguntas, perfecto. comentarios de esas cosas. Sí. Perfecto. Solo mencionar, o sea, se puede decir muchas cosas sobre las diferencias entre los alcaldes en Guayaquil y Quito, pero los dos se ha visto varios eventos donde se han puesto medio en oposición al gobierno nacional, al presidente Lenín Moreno,
por ejemplo, se vio en marzo, hubo un evento en el aeropuerto internacional en Guayaquil, donde la alcaldesa manda carros a la pista de avión porque no quiere que lleguen aviones. Entonces eso fue medio todo un escándalo, pero un ejemplo fuerte de cómo se puso en oposición y no estaba de acuerdo de cómo se manejaba la crisis, se puede decir, de parte del gobierno. Y también ha habido algunos ejemplos con Jorge Yunda en Quito, cómo él quería hacer restricciones más estrictas de lo que se estaba proponiendo desde el gobierno. Digamos, otra diferencia, digamos, en Guayaquil vimos un brote muy explosivo, fue también que llegó primero a Guayaquil, llegó a tener más de, creo que fue de 62 o 73% de todos los casos a nivel nacional, los casos registrados, obviamente. Y entonces, y también el hecho de que en Guayaquil eran entre los primeros casos en toda Latinoamérica. O sea, ese como elemento de sorpresa puede ser, no estar preparado. Mientras que en Quito sí se tuvo como, se estaba mirando qué pasaba en Guayaquil y tuvo algo más de tiempo para prepararse. Aún así, ahorita se está empezando tanto en Quito y Guayaquil a abrirse otra vez la sociedad, ya podemos salir más días, la gente está empezando a ir algunos días a los trabajos, hay transporte público, nosotros lo llamamos semáforo amarillo, pero al mismo tiempo, justo ayer estuve hablando con algunos doctores, en Quito vemos que están repletos, los hospitales siguen cada vez, hay más casos, entonces vemos como que Quito está abriendo, en Guayaquil se está más o menos controlándose la situación aparentemente, o la información que nos dan, y en Quito cada vez hay más casos, cada vez no puede entrar más pacientes en los hospitales, pero aún así se están abriendo la sociedad. Entonces los médicos están muy preocupados de qué va a pasar próximamente dentro de una semana. Pero ahí viene también, digamos, el fuerte dilema que por lo menos en toda Latinoamérica creo que hay ese dilema para la sociedad, es qué es mejor, qué es peor, mantener la sociedad cerrada para protegernos de ese virus y todo lo que se conlleva, los enfermos, los muertos. Pero ¿y qué tal toda esa gente que normalmente tiene que salir para trabajar, para no pasar hambre? ¿Qué es mejor, qué es peor? O sea, morir con COVID o morir por hambre. O sea, no sé, o sea, no hay una receta de eso. Rápidamente solo mencionar que hemos tenido fuertes casos también de corrupción en Ecuador, con la detención en un expresidente, también el prefecto en Guayas, donde Guayaquil es capital. Y sí, ha habido algunas autoridades involucradas, que eso obviamente también influye en esa respuesta de por qué no estaba preparado el sistema de salud, digamos, porque se robaba la plata. Tal vez no va a haber tiempo para eso, creo. Solo mencionar brevemente que también otra preocupación, si estamos hablando de COVID en Ecuador, es COVID en la Amazonía, que también es algo que se ve en toda la región, porque tenemos muchos pueblos indígenas más vulnerables frente a ese tipo de enfermedades y muy chiquitos, entonces están hasta en peligro de extinción. Y casi sin acceso a salud. Aquí hay unos ejemplos pero creo que vamos con el tiempo. Sí, yo creo que hasta ahí nomás para cuidarme un poco del tiempo. Tal vez mencionar otra cosa que creo que se me pasó en otros de los slides, que también aquí en Ecuador se ve como fuertemente se está viendo en Colombia y también en otros países, sé que también en Perú, el tema de los venezolanos, como ellos son también entre las poblaciones más vulnerables, son los que se han desalojado de sus casas, se ha visto en Guayaquil, se ha visto en Quito, son los primeros en ser despedidos, no tenían contrato y empiezan a regresar a Venezuela. Se ve hasta en las carreteras, las fronteras han estado cerradas, pasan por los pasos ilegales, con todo lo que eso implica.
riesgos. Y sé que ahora hay muchas en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, porque no se permite una entrada de tantas personas al día a Venezuela. Entonces, eso solo para mencionar que es como otra problemática también que se está viendo aquí en Ecuador. Y aquí les dejo para que tengan, aquí están todos los datos, mis datos y los datos de Blanca también. Y decirles sí que están bienvenidos a contactarnos, a buscarnos, lo que sea, todo lo que no alcanzaron a decir o preguntar. En el webinar se puede hacer por ese medio. Muchísimas gracias, Lise. ¿Tú tienes la posibilidad de quedarte? Sí, yo tengo el Muy tiempo. bien, Ajá, porque no tengo hay varias preguntas y uno de los que quiere hacer una pregunta es Jaime, que conozco muy bien de La Paz, de una ONG Tecocavi que también está trabajando con pueblos indígenas. Entonces voy a ver, Jaime, si tú puedes poner tu micrófono. A ver. O yo voy a leer entonces la pregunta aquí de Jaime. Si Jaime pregunta aquí, si tienen datos oficiales de casos en los pueblos indígenas y si el gobierno está apoyando. Justo, bueno, puse ese slide que me acaba de mandar el presidente de COICA, que es la organización regional de los pueblos amazónicos en todos los 9 países en Sudamérica donde tenemos Amazonía. Entonces, esos son, bueno, que le manda, veo que le manda la Organización Nacional aquí de Ecuador. Pueden ver los diferentes números de casos. Esos son, bueno, de parte de los amazónicos. O sea, de lo que yo, a ver, de la información puede ser que hay otro participante, si hay otro participante, por ejemplo, Arturo, si sigue ahí, que tenga más información que yo, está muy bienvenido a luego agregar algo. De lo que yo sé es que mucho ha estado en manos de los mismos organizaciones indígenas y los mismos pueblos, que el Estado de verdad ha estado muy poco presente. Por ejemplo, sé del caso Secopay, que quisiera mencionarles, es un pueblo que según el censo tienen 744 personas solamente el pueblo. Y como pueden ver ahí, son 23 casos. Y también sé que por lo menos creo que 2 mayores han muerto. Entonces ya mismo pueden hacer el cálculo de qué porcentajes de todo el pueblo que están contagiados. Y estamos hablando de un pueblo que tiene, que es más vulnerable a ese tipo de enfermedades. Entonces es muy preocupante. Y sé que en el caso de Secopay, que habían ONGs que facilitaron pruebas porque el Estado no lo hizo. O sea, que la organización indígena gestionaba y pedía ayuda del Estado y no pasó. Como que los ojos estaban en Guayaquil, estaba en solucionar otros asuntos, otras emergencias, no estaba en estar presente. Así como normalmente el Estado está muy poco presente en la Amazonía, es una región, casi se puede decir que no hay salud o es muy precaria el acceso a salud. Obviamente eso se vio más fuerte en esa emergencia con COVID. Sí. Entonces, poco o ha reaccionado bastante tarde, diría yo. Sí, yo creo que lo que se puede hacer es levantar el mano o también escribir por el chat si tiene algunas preguntas o comentarios. Y tal vez si podemos tener el sonido de Jaime, yo sé que él está trabajando con pueblos indígenas también. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, es que de lo que ustedes han contado como periodistas. ¿Sí? Quisiera nomás que me olvidé mencionar algo que es algo que he estado trabajando bastante y que está relacionado a lo de los pueblos indígenas. Es el tema de los no contactados.
como pueden ver aquí, tenemos 188 casos confirmados en el pueblo Waorani, que son, digamos, generalmente los que viven más cerca a los llamados pueblos no contactados, o sea, que son los pueblos indígenas que han elegido vivir sin contacto con el resto de la civilización, podemos decirle, el resto de nosotros, y que tienen derecho a hacer eso, y el Estado está en la obligación de proteger las posibilidades para que puedan seguir viviendo así. Y eso, o sea, hay una preocupación también porque ellos son más vulnerables de los más vulnerables, y incluso tenemos un caso de que hay imágenes satelitales de que se ha construido una carretera en toda la emergencia sanitaria que va hacia el territorio donde viven los no contactados. Y se ve esos casos en los guaraníes. Entonces es como otra preocupación que sé que también es una preocupación en otros países aquí en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, en Brasil. Ajá. Solo quería agregar eso. Sí, claro, muy bien, gracias. Sí, la pregunta que tengo yo es que ustedes como periodistas, yo creo que podemos también ver a ustedes como un grupo vulnerable con el trabajo que ustedes están haciendo. Y lo que yo puedo imaginarme que cuando ustedes regresan a su casa y tal vez después de todo eso, de la pandemia, corre el riesgo de tener ese post-traumatic stress. I don't know, no sé cómo se llama en castellano, pero ¿qué se hace para manejar eso, esas consecuencias psicológicas que seguramente va a haber para ustedes? Pues la verdad, o sea, yo por ejemplo, yo trabajo independiente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues es lo que yo me invento, no es que yo tenga un jefe o alguien así que me ofrece alguna protección o algo así. Pero sí, la verdad fue bastante fuerte. O sea, y como yo tengo en mi carrera como 12 años trabajando como periodista, yo creo que esto es de lo más fuerte que he visto y vivido. Y también una cosa fue lo de los muertos, que bueno, también quisiera compartirles un poco de lo personal de mí, que 3 meses antes de que yo fui a Guayaquil, murió mi hermana. Entonces yo también fui a Guayaquil. Entonces hace poco yo había estado muy cercano a ese dolor, había ido al morgue, al entierro y eso. Entonces para mí también fue una cosa extra fuerte ir y ver tantos ataúdes. Claro, yo todo el tiempo como que, o sea, aparte de que era fuerte de por sí, también se me volvía todo mi historia personal. Entonces, incluso había personas que me decían, porque me tocaba como periodista hacer en vivos desde Guayaquil, me decían, se te nota, Lice, que estás pensando también en lo tuyo, porque claro, todo se le mezcla. O sea, como que yo no dejo de ser Lice persona cuando soy Lice periodista, o sea, es como todo un conjunto. Entonces, sí, la verdad fue bastante fuerte. Y creo que, bueno, la diferencia entre el mío y Lore Blanca también es, o sea, digamos, yo fui 10 días y regresé. Entonces era así como muy, muy fuerte porque vivía aquí en mi tranquila montaña y de repente fui al trama y luego regresé a la tranquila. O sea, fue como diferente, mientras que ella estaba ahí todo el tiempo y también ella conocía, o sea, se ve alrededor que también murieron sus amigos o los vecinos. Entonces sí, era fuerte. Y quería también compartirles otra cosa, aprovechar hablando sobre Blanca, ya que ella no esté, que sé que está bien lo que voy a decir. Esa persona, esa foto que mostré antes, vamos a verlo, Omar, el periodista, eso fue un colega muy cercano a Blanca. Fue el conductor en la misma empresa donde trabaja Blanca. Y yo estuve junto con Blanca cuando se enteró de que él había muerto. Entonces también fue una cosa así, o sea, y por decir el miedo, o sea, yo recién llegué 2 días antes a Guayaquil y Blanca también estaba recién como empezando a salir, que había hecho mucho periodista en la casa, y que se entera que un colega
murió de COVID y estar también uno mismo trabajando en eso, o sea, eso fue una cosa, por eso también digo, para mí ella o las personas ahí en Guayaquil son las héroes, porque trabajaban en el contexto donde los suyos murieron también. O sea, tenías que ir a ver todo ese problema de los muertos y conocía de repente a algunos de los que estaban en los ataúdes, o sea, sí fue una cosa bastante extrema que llegamos, en mi caso, como yo no he tenido eso, o sea, yo no he conocido unos que otros que han estado contagiados, pero no he conocido a nadie que ha muerto o ha muerto con COVID. Pero es un tema, sí es fuerte. Y no sé, o sea, cada vez haciendo un webinar hablando del tema o incluso haciendo en vivos, escribiendo, para mí ayuda, pero sí, siempre sí es fuerte. Sí. Rebeca tiene una pregunta, a ver si puedes poner tu micrófono con sonido. Sí, Rebeca, adelante. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Adelante, Rebeca. Hola, Lise, compañera. Gracias por tu trabajo, enhorabuena. Quería preguntar si va a haber alguna consecuencia para los políticos y responsables en Guayaquil, si han pedido la cabeza de alguno de esos responsables, si el presidente Moreno les ha llamado para pedirles explicaciones, si después de este caos que hemos visto en todo el mundo, va a haber alguna consecuencia y alguien va a pagar algo. Gracias. Es una buena pregunta que no sé, pues voy a intentar a responder. Igual otra vez invito de si hay otros en la audiencia que tengan algún insumo, están muy bienvenidos a también contestar. No lo sé, o sea, temo un poco, o sea, como ha sido tan fuerte el caos y como mencionaba ahorita, estamos esperando qué pasa aquí en Quito. Ojalá no se repite o no sean cosas similares a Guayaquil. O sea, es un caos tan fuerte y las cosas, tantas cosas pasaron que un poco uno puede tener el temor de que o sea, por ejemplo, lo de casos fuertes, casos de corrupción y eso es como que ya, o sea, tal vez será que no va a pasar nada, o sea, digamos, es como que pasaron tantas cosas que ya o sea, ya se olvidó el escándalo de corrupción hace un mes, hasta los periodistas, hasta el público, porque se están como tratando de apagar el fuego de qué vamos a hacer con COVID en Quito. Entonces, ojalá los responsables, o sea, sí, que se hagan responsables, pero también, no sé, para mí son muchos niveles, o sea, también es, por ejemplo, lo que mencionaba, para mí fue muy fuerte el mal manejo de la información y, o sea, eso y también lo de la corrupción y como dijo otro compañero en otro webinar el otro día, esas cosas matan para mí, o sea, cuando las autoridades ocultan la gravedad del caso en Guayaquil y realmente son 5 veces más los muertos y no se dice, eso influye en que las personas en Quito se lo toman menos en serio y pues pueden contagiarse más personas y pueden morir más. Entonces eso también para mí, o sea, ¿quiénes son los responsables? Y eso son muchos que, o sea, y por eso si hay tantos, va a pasar algo o se va a decir que no por la emergencia, mira que no sabíamos, nadie sabe en pandemia, muchas razones tal vez no. Pero bueno, ha habido, o sea, detenciones en algunos de los casos, por ejemplo, de corrupción y eso, pero no sé, como que el Estado, el gobierno, el país están como ocupados en solucionar otras cosas y puede como pasar un poco, sí, sin ser tan percibido tal vez. No sé si otra persona, sí, como dije, está bienvenido también a responder. Solamente para información, yo creo que vamos a seguir unos 20 minutos más, si es posible para ti, Lise. Sí,
¿Está Y bien? bueno, gracias por la pregunta, Rebeca. Chévere que Sí, estás. Hay que sí, estar exacto. desde Montevideo. Sí, ya. Sí, entonces sí, yo no sabía que tuvimos también representantes de otros países, pero muy bienvenidos a ellos. Es muy importante con su experiencia también y preguntas. Ahora hay una pregunta y después yo creo que tal vez podemos hacer una pequeña ronda a algunos que están también en ciudades donde el COVID-19 tiene un impacto grande. Hay un representante de Santa Cruz, Bolivia, donde la situación es similar, no de esa magnitud, pero un poco de eso. Tal vez unos de La Paz también quiera agregar a vuelta, y también Arne Christensen, que era representante el martes sobre corrupción y COVID-19. Arne recién ha entrado, pero vamos a ver. Pero primeramente, Alain tiene una pregunta más. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí. Ya. Dice, y al resto de los que están escuchando probablemente, normalmente se habla mucho de que cuando existen estas crisis severas y grandes, pueden producir un tipo de cambio social. Esta crisis, no, como ustedes lo han relatado, es una mezcla de incapacidad, de corrupción y desigualdades, ¿no? Y las consecuencias son graves. Entonces, uno podría pensar, o se especula, ¿no? Y se dice, ¿es suficiente este tipo de crisis como para producir un cambio social? ¿Cómo ves tú, Lisa? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves la opinión en la gente de Ecuador? ¿Crees que va a existir algún tipo de cambio significativo después de esta crisis? Gracias. Es una buena pregunta, no sé qué contestar. O sea, depende tal vez un poco qué tan optimista o pesimista quiere uno ser. O sea, si algo ha servido, aunque eso ha sido muy doloroso para mí, y eso es algo que pienso que se repite en toda la región, es eso como la crisis nos ha mostrado todas las fallas. Cómo, o sea, qué pasa cuando no inviertes en salud. La gente muere, pues, o sea, o mucho más. ¿Qué pasa cuando tienes, o sea, la desigualdad muy fuerte? Pues los más pobres son los que sufren más, los que tienen las caras en las casas. Cuando cierres el país son los que quedan con hambre. O sea, como que nos está mostrando, o sea, o lo que mencionaba de la Amazonía, oye, no ha habido salud en la Amazonía. O sea, como que nos hace recuerdo de todos esos problemas en la sociedad, que es para mí fuerte y doloroso, pero, y puedes decir luego, ¿y ahora qué? O sea, ¿solo vamos a seguir viviendo con todas esas cosas que no nos importe? ¿O será que al ver esas cosas tan fuertes, eso nos puede producir un cambio por decir, oye, no, hay que invertir en salud, o oye, sí, hay que hacer algo para, o sea, eso sí creo que depende un poco de los ojos que ven, pero por lo menos, o sea, siento que es un paso, o sea, como que nos hace muy fuertemente recuerdo de esos problemas graves, profundos en la sociedad. No sé si eso es respondiendo un poco. Sí, gracias. Gracias. Sí. Y bueno, también el hecho, o sea, por ejemplo, o sea, sí hemos visto también protestas, por ejemplo, al cerrar la sociedad, todas las personas que se quedan sin trabajos, o sea, también se ha visto algo o sea, como manifestaciones o, sí, como respuesta. Yeah. Muchas gracias, sí. Yo creo que ahora una pequeña ronda a los países que están representados. Yo no sé cuántos, yo creo que México también está aquí, Paraguay tal vez, pero tal vez podemos empezar con Getty en Santa Cruz, unas palabras un poco para darnos una impresión de Santa Cruz, Bolivia.
Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Muy bien. Buenos días pues a todos. Primero agradecer por la invitación al webinar. Johannes, muchas gracias y a todos los participantes también. También felicitar a las dos participantes con la exposición y la muestra en un porcentaje muy duro, podemos decirlo, lo que ha vivido allá. Similar situación estamos viviendo casi en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Santa Cruz, ya que actualmente contamos con 12,000 y pico pues, personas que están con COVID. Ya hay bastante gente que muere, han empezado a morir algunas personas en las calles también. Estamos con los centros hospitalarios bastante colapsados. Seguimos con una cuarentena rígida porque al final la mayoría de lo que tenemos que decir, el sentimiento que tenemos, o nos mata el COVID o nos mata el hambre, porque ya la sociedad está viviendo de verdad una tremenda falta de alimentación en cuanto a lo que es, porque no hay generación de recursos para poder mantener a las familias, por encima de aquellos que sí gozan de algún poder o un cargo dentro de lo que es las diferentes gobernaciones, concejales, diputados, todos ellos, ¿no? Entonces, está grave la situación, es lo único que nos queda, es pedir a Dios que nos dé la fuerza para poder seguir adelante, ¿no? Y que ahora sí creo que vamos a estar con el dilema ese de que se salve quien se pueda salvar y el que no, pues quedará en la batalla y en el camino. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Hegi, para compartir las experiencias allí. Después, ustedes marcan nomás con el mano o por mediante del chat. Entonces, tal vez, no sé si alguien de La Paz, yo creo que tenemos Ivette y Jaime de La Paz, quiere compartir un poco cómo es con la pandemia en La Paz. Jaime. Sí. Sí, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por compartir toda la información. Es muy interesante. Muchas lecciones que aprender. ¿Cómo está viviendo ahora Ecuador? Parece que ya subió la curva. Parece que ahora ya no hay tantos muertos, ya no hay tantos casos. ¿Eso es creíble? Momentito, sí, ahora sí, listo. ¿Sí puede repetir la pregunta? Sí, Jaime. Sí, te decía, bueno, primero muchas gracias por todo, por toda la información. Te decía, después de tanta crisis, subió la curva, ahora está, según las informaciones, está bajando. ¿Es verdad esto o todavía la pandemia sigue y por eso es de que todavía hay estados de excepción en Ecuador? Bueno, igual hay algunas respuestas a eso. Una cosa es, siempre así es en todo el mundo, o sea, los números, lo que ves, va a depender de las pruebas. O sea, cuántos tenemos registrados de los enfermos, eso no es necesariamente es una imagen tan real, sino va a depender cuántas pruebas se hacen. Y en Ecuador también, como pasa en otros lados, ha faltado pruebas. Entonces, sabemos que hay un subregistro muy fuerte. Es como una cosa solo para mencionar. De lo que yo sé es que parece estar más controlado la situación en Guayaquil. Estamos hablando, no sé, no me acuerdo cómo lo dicen en español, ya estás hablando de contagio colectivo, comunitario, o sea, ya se ha llegado a un nivel bastante alto de contagios de porcentaje de la población. Pero según lo que yo escucho o sea, según lo que se sabe de Quito, todavía cada vez hay más casos. El sistema, estamos hablando de un sistema de salud también colapsado, por colapsarse, depende de un poco de términos también. Entonces, lo mismo, lo que
mencionaste Heidi de Santa Cruz, hay ese dilema, ¿no? Entre cuál es peor, morir con COVID o con hambre. Entonces, en Quito, o sea, hay esa, parece muy contradictorio cómo podemos, ahora estamos en semáforo amarillo, se están empezando actividades, al mismo tiempo que cada vez hay más casos. ¿Cómo es eso? O sea, los médicos con quien yo he hablado están así súper preocupados, asustados, dicen que es una irresponsabilidad total, pero al mismo tiempo también la población no aguanta. O sea, puede ser que no aguantan ya estar encerrados, porque muchas han estado prácticamente encerrados, pero también el no poder trabajar. ¿Qué van a comer mis hijos si no? Entonces sí, o sea, según la información que yo tengo, no está controlada aquí en Quito. Más bien estamos como a la espera. Todavía un médico me dijo, no sé si tenemos representante de Perú, pero un médico me dijo así, tal vez en una semana tenemos situación como se vio en Lima. Pero bueno, es una preocupación, ¿no? También que él lo está viendo desde puertas adentro. Yo no tengo acceso, yo no puedo ir a los hospitales como periodista, yo no sé qué pasa ahí adentro, pero eso es lo que me cuentan. Muy bien, muchas gracias. Sí, no sé si Zulema de Sucre, Bolivia, también quiere compartir o tiene algunas preguntas. Y por favor, los otros también, Sí. los que están presentes de otros países, también pueden marcar si quieren añadir algo. Sí, adelante, Sí, no. Zulema. Sí, me parecería muy interesante tal vez el poder compartir todas estas experiencias, porque como decían mis colegas que me han antecedido, creo que en algunas zonas de Bolivia estamos por el mismo camino. Lo que yo quería preguntar un poco, ¿cuál es la reacción de la cooperación internacional, Liz, respecto a esta situación de Ecuador? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil también de Ecuador, las ONGs, el tema de la ayuda humanitaria? ¿Cómo está ese nivel de apoyo? Un momentito, sí. Adelante. La verdad, yo no sé. Oye, Arturo, que sé que estás ahí también, ¿no tienes ganas de ayudarme con esa? Que tal vez lo has seguido más que yo. Sí, Arturo, ¿dónde está? Aquí está, sí. Que quisiera solo presentar para los daneses que Arturo es un compañero que antes trabajó en IBIS, que tiene una conexión también especial con Dinamarca. Por Bueno, eso pienso que lo has seguido. gracias Liz y gracias a todos. Tal vez lo que hay que pensar es que la cooperación internacional en Ecuador casi ha desaparecido en los últimos tiempos, parte por ese tema del Producto Interno Bruto, que somos países en desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se ha visto frente a esta pandemia es un reactivarse un poco de la solidaridad, ¿no? Pero desde mi punto de vista ha sido una solidaridad un poco dispersa, cada uno por su lado, tratando de dar cobertura a ciertos sectores con los que se tiene vínculo, ¿no? Inclusive hay una fundación X que en helicóptero iba a recorrer algunos sitios del país, ¿no? Entonces, eso sí da cuenta de un debilitamiento del tejido social en sí, un debilitamiento en el sentido de que se rompen esos lazos de solidaridad. La experiencia anterior que tuvimos del terremoto de Manabí en el 16 fue una reacción distinta. Hubo mucha colaboración, mucha sincronía entre las organizaciones, pero el uso de esos recursos, el desperdicio de más de 3.000 millones de dólares que se recogió para ese desastre, como que dejó a la sociedad civil lesionada, lastimada, desconfiando de hacer esfuerzos conjuntos. Entonces, en resumen, les digo, la cooperación internacional está muy debilitada en el país y la sociedad civil está muy desagregada. Eso nomás. Yo quisiera invitar a que nos cuente un poquito un compañero, Ferley Ospina, un fotoperiodista, colega, que vive en Cúcuta, en Colombia.
que sé que ha estado siguiendo la situación con los venezolanos. Ya, eso. Sí, Ferley, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Ferley Ospina, trabajo, bueno, como fotógrafo documental, fotoperiodista aquí en Cúcuta. Y lo que le puedo decir a los compañeros y respecto al tema COVID y inmigración en la ciudad y pues en toda el área metropolitana, es que diariamente llegan miles de venezolanos a la ciudad. Y por las restricciones del gobierno venezolano, pues solamente un puñado de esos miles es que pueden ingresar 3 días a la semana solamente. Y son por ahí 300 personas. Entonces pueden imaginarse la cantidad que se acumula en Cúcuta. Dicen, según cifras oficiales de Migración Colombia, que son 30.000 personas y este dato es de la semana pasada. Ya hay varios exgobernantes y personas vinculadas a la alcaldía anterior que han dicho que Cúcuta es un caldo de cultivo y que puede ser una bomba de tiempo, porque tuve la oportunidad de estar en el campamento que tiene ACNUR acá en Tienditas y realmente es preocupante, tantas personas y que se sale de las manos el tema de la prevención de unos con otros, porque es imposible. Algunos no tienen tapabocas, comida, pues se hace lo que se puede y no todos pueden comer. El tema de lavarse las manos, pues eso es, en una situación precaria, es básicamente algo ilógico. Estas personas no pueden hacerlo. Entonces eso es lo que yo pues he podido notar. Las fronteras ilegales, los pasos fronterizos ilegales como las trochas siguen abiertas, controladas por grupos ilegales y todo esto está ocurriendo en la ciudad actualmente, que realmente, digamos, norte de Santander, que es el departamento en el cual está Cúcuta y Villa del Rosario, que son las fronteras, tiene 164 casos solamente de COVID, según estadísticas del gobierno nacional. Y ahí es donde entra como la polémica. O sea, siendo una frontera, habiendo tanta migración, llegando tantas personas, ¿realmente esos son los casos? La vez pasada intentaban habilitar el paso por Tienditas para trasladar 1.000 personas diariamente, pero no se pudo, el gobierno venezolano no dejó. Y esto hizo un proceso súper agobiante en el que yo estuve hace 4 días por Reuters. Le voy a contar un poco el proceso como para que de pronto los que no tienen la oportunidad de estar por acá. Es el siguiente, llegan las personas caminantes o los que ya están acá o los que vienen por buses que no está dejando el gobierno según lo que dice el gobierno, pero siguen llegando. Llegan a la parada, los acomodan realmente como en un corral de pollos, unas vallas de la policía, y justamente la policía les dice el corral, meten ahí 100 personas, todos con sus cambuches, colocan ahí sus carpas para poder dormir, o bolsas plásticas. De ahí los trasladan a un hotel, que es que el Hotel Villa Antigua, si no estoy mal. Ahí se acumula con más personas. Tuve la oportunidad de ir y habían como unas 1.000 o 1.000 personas tal vez. De ese hotel los trasladan a Tienditas, que es como lo de ACNUR, de a 400 personas. De ahí pasan algunos días y los llevan a la parada para intentar pasarlos a Venezuela, porque los días de atención son lunes, miércoles y viernes, si no estoy mal, los días que dejan pasar el gobierno venezolano. Los que pueden pasar bien, los que no, hacen el mismo proceso. Entonces es como ¿cómo decirle? Como un círculo súper extraño para poder, ¿cómo decir? Desahogar un poco el tema migratorio acá, lo que ha hecho Migración Colombia. Y al final como que así se intente, es desbordante. O sea, hay muchos casos que también en la parada donde personas que no se acogen a esto siguen en la ciudad con el tema de la informalidad, intentando buscar. Y digamos, bueno, volviendo a la parada, hay lugares, hoteles improvisados donde se acumulan
migrantes, más que todo 800, 400 personas en una misma casa o hasta 100 personas en una habitación. Es muy difícil realmente, escuchando lo que hablaban las compañeras, que lo que pasó en Guayaquil y lo que realmente pues uno espera, ¿no? Que no suceda en Cúcuta y pues en Colombia. Es muy complicado, pero a veces las cosas son algo, pues como una tragedia anunciada, tal vez. Entonces, pues igual, muy complicado. Y eso Gracias, Ferley. Ojalá no sea así, como la preocupación que tienes. Sí, es muchas historias, muchas personas. Voy a contar algo súper breve, pronto si puedo. En este campamento me encontré una historia de una señora que ella estaba con su esposo. Él hace 7 años tuvo un golpe en la cabeza y tuvo una parálisis. Ella viviendo aquí en Cúcuta, pues ella era el único, la única persona que podía trabajar. Debido a la pandemia, la echaron del trabajo, la echaron de la casa, claramente, donde vivía arrendada. Y el esposo, con la parálisis total del cuerpo, empezó a decaer. Empezó a decaer y pues ella no tenía cómo pagar las terapias acá. Realmente fue muy fuerte, ella casi se puso a llorar. Yo ahí con la cámara en la mano, sinceramente no fui capaz de tomar fotos, no fui capaz de nada. Lo único que hice fue querer abrazarla, pero no podía. Fue complicado. Sí. Ay, Gracias, Ferley. Sí. Son cosas que suceden. Espero que todo termine realmente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ferley. Gracias, Ferley. Sí, digamos, si se puede decir, tal vez, o sea, como eso es otro ejemplo. Teníamos antes esa situación de los venezolanos que eran como, por decir, entre los muy vulnerables en las sociedades también. O sea, una situación ya de antes. Fue grave, preocupante la situación en Cúcuta antes. Y bueno, lo nuevo con COVID fue eso de que en vez de estar saliendo de Venezuela, les ha sido todo ese, ha sido tan fuerte para los venezolanos que les pareció menos mal regresar hacia Venezuela, o sea, porque era menos duro de quedarse en los diferentes países. Sí. Se fue Johannes. ¿Y ahora? Pero gracias, sí, gracias, Ferley, por compartir. Se fue Johannes, dice. Sí, se fue. Sí, es mi computador estaba muy bajo de corriente la batería, pero creo que está bien ahora. Sí, sí, muchas gracias, Ferley. Yo creo que estamos al fin de este webinar. Si alguien quiere añadir algo, pueden hacerlo ahora. Yo solo un comentario, Johannes. Yo creo que si estamos, o sea, históricamente, obviamente, ¿cómo se llama? Las crisis, obviamente, son malas, pero sí históricamente podemos decir que una crisis también puede marcar algo nuevo, ¿verdad? Porque, como varios han dicho, se va desnudando qué mal es un sistema, qué mal es un gobierno, qué es lo que no funciona. Y aunque muchas veces queremos decir que la crisis sacan lo peor de la gente, que la gente roban, son corruptos, que también es cierto, también se muestra mucho la solidaridad humana, ¿no? Y ayudando a los vecinos y todo eso. Entonces, yo creo que igual como dijo Lise, si estamos viendo eso como el fin del mundo o un comienzo de algo nuevo, también es cuestión de qué tipo de personalidad tiene uno. Y yo personalmente muchas veces también soy muy pesimista, pero también creo
que de alguna manera podemos esperar que viene alguna reacción fuerte de la sociedad civil, de la gente común, de demandar ciertos cambios. Porque normalmente para que de verdad haya un cambio en la sociedad, tenemos que despertar la clase media, porque diciéndolo un poco fuerte, se puede decir que los más pobres siguen igual de pobres, pero cuando una crisis empieza a tocar la clase media y la clase media alta, son ellos que muchas veces tienen los recursos, la energía para demandar ciertos cambios. Entonces yo creo que también, estoy hablando desde Honduras, creo que también vamos a ver grandes niveles de migración después cuando las fronteras se abren, pero también creo que ha despertado como una conciencia en la gente de que en realidad tiene que haber cambios o sea, tiene que ir más dinero a salud, a educación, que a policía y militares. Entonces yo creo que si algo positivo ha hecho esta crisis es justamente esto, desnudar o mostrar las debilidades de las sociedades, y ojalá que entonces la gente usa esta indignación para involucrarse más en su sociedad o en política para demandar los cambios necesarios, ¿no? Es una esperanza. Muy bien, muchas gracias, Arne. Y ahora yo voy a dar la palabra para Lise y después voy a muy breve decir algo de los webinars que tenemos adelante. Sí, Lise. Bueno, solamente decir muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y también que participaron con comentarios. Es muy importante también ese intercambio. Y pienso que también muchos de o sea, lamentablemente, digamos, también muchas de esas situaciones o dinámicas se repiten, ¿no? Sobre todo en los que estamos en diferentes partes de Latinoamérica. La misma desigualdad, la misma falta de inversión en salud, a veces la misma mal manejo de información, la misma corrupción, bueno, el mismo virus. Entonces pienso que es muy valioso también como abrir un poco la perspectiva. Y digamos, eso también fue algo de, digamos, lo que tú decías, Johannes, eso sobre cómo el manejo ese del estrés después de ir a hacer esos trabajos. Para mí eso también fue una de las razones. Incluso yo tuve como amigos cercanos que se molestaron mucho conmigo, que no, ¿cómo vas a ir allá? ¿Te vas a enfermar? Y qué tal, o sea, todo ese show. Y digamos, a mí me pareció como, dije, no, sí es importante, si yo puedo, aunque sea un poquito, participar en hacer visible lo que está pasando en Guayaquil, que era como de las primeras fuertes situaciones en la región. Ojalá algo sirve para que la población, los políticos, algo, o sea, como que tenga tiempo para prepararse, o aunque sea, o simplemente que se sepa que se está pasando. Que sí, eso es mejor a que se oculta la información, pues eso es por lo menos mi esperanza como periodista. Sí, pero eso, ya muchas gracias por la atención y todo el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Lise, y también claramente a Blanca. Voy a escribir a ella después que ha sido tan valoroso para nosotros a tener sus experiencias, a escuchar las historias individuales, y espero que para vosotros también, Ferle, y los otros que han contado de esos, a veces está bien un poco a contarlo, a hablar con gente sobre eso, para un poco, se puede decir, manejar esto psicológicamente. Espero que eso ha sido también parte de eso. Y nosotros claramente vamos a regresar a nuestras organizaciones, nuestras redes, con una idea más clara de lo que ha pasado. Y yo creo que también para mí y otros, qué importante es que las ONGs del oeste puedan reforzar también a la sociedad, también usar esa experiencia también para hacer eso. Entonces, solamente muy breve voy a tocar
sí, aquí. Es de los webinars que vamos a tener. Sí, primeramente voy al fin aquí, porque el 30 de junio, el martes, vamos a tener ese webinar con representantes de Bolivia, y todos han estado allí presentes en realidad. Yo creo que esto va a ser muy interesante también a tener una estatus de Bolivia. Y también entonces aquí mañana tenemos un webinar de los Estados Unidos, es en inglés, pero yo creo que es interesante porque es sobre los pueblos indígenas allí. Y hay muy claras similitudes de lo que está pasando en Ecuador y también en Santa Cruz, mediante eso de los pueblos indígenas. Entonces están muy bienvenidos a participar también en eso. Y después creo que vamos aquí. Solamente voy a decir también a Lise, muchas gracias otra vez. Como he dicho a los otros presentadores, que en la sala de espera está para ti una botella, no de ron o tequila, pero de Gammeldansk, que es aguardiente danés. Yo creo que para Blanca no le va a gustar, pero sí, entonces cuando nos encontramos aquí en Dinamarca o en Ecuador, con mucho gusto vamos también a darte eso. Entonces, Gracias. muchas gracias, que te cuide, y que muchos saludos a Blanca también. Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.